Muy bien, la unidad 6 entonces en el curso de álgebra se ve el tema de transformaciones lineales. Para ello primero hay que entender qué es una transformación. Y una transformación se entiende como, una transformación se entiende que es una función, ¿no? Es una función la cual nosotros entendemos por función como el proceso en el cual un dominio, ¿verdad? Me da un codominio o una imagen. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que en las transformaciones lo que ocurre es que el dominio, en vez de ser un valor como una variable, lo que tenemos son vectores en un espacio vectorial n. Por ejemplo, tenemos el vector x en el espacio vectorial Rn, ¿no? El cual va a tener una cantidad de componentes determinadas, como por ejemplo x sub 1, x sub 2, x sub 3, que a través de un espacio vectorial, ¿no?, ocurrirá una transformación y tendremos como respuesta un codominio de la transformación, ¿no? En ese caso, b sub 1, b sub 2, b sub 3. También sería en este caso en R3, ¿no? Entonces, entendemos primero que una transformación es una función, pero en el caso de las transformaciones trabajamos en espacios vectoriales, ¿no? En donde tendremos como dominio un vector cualquiera y como codominio un vector cualquiera. Hay que tener en cuenta, chicos, que los vectores que tienen o que se encuentran en el dominio están determinados en el espacio n. O sea, quiere decir que la cantidad de vectores puede ser cualquiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, ¿no?, como dominio, ¿verdad?, Eh, un vector de R2, ¿no? Tengo la matriz columna x sub 1 y x sub 2, me puede dar en el rango otro vector, pero no necesariamente en R2, puede ser en el espacio, o sea, en R3. Aquí tendría x sub 2, o mejor dicho, y sub 1, y sub 2, ¿no?, y y sub 3, ¿verdad? Entonces, en el espacio R3, quiere decir que a través de un proceso de transformación, yo cambié del dominio R2 a un vector en R3, ¿no? Un vector en R2 a un vector en R3. Y también se podría dar de manera inversa. Puedo estar en R3 a R2 y así puede ser con cualquier caso. Ya sabemos que cualquier vector en Rn, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también que en las transformaciones, no todas las transformaciones son lineales. Como en este caso, en este curso, estamos trabajando con transformaciones lineales, debemos tener en cuenta tres axiomas o condiciones para determinar si una transformación es lineal. Por ejemplo, dentro de esas condiciones tenemos la primera, que la existencia del vector 0. ¿Y qué determina eso? Que la transformación de un vector 0 me tiene que dar como respuesta, ¿no?, 0. La otra, por ejemplo, la otra condición determina que para que una transformación sea lineal, la transformación de la sumatoria de dos vectores debe ser la misma, debe ser igual a la transformación de los vectores por separado. Por ejemplo, la transformación del vector u más la transformación del vector v. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo tengo el vector u conocido, ¿no?, en R2, que sus componentes vendría a ser x sub 1 y x sub 2, ¿no? Y tengo también el vector v, en donde sus componentes están determinadas
por x o y sub 1 y y sub 2. A ver, aquí x sub 1 y y1, por favor. Y acá el vector v, x sub 2 y y2, ¿no? Tengo estos dos vectores, vector u y vector v. Entonces, ¿qué dice el segundo axioma o la segunda condición? Que la transformación de los dos vectores, de la suma de los vectores, tiene que ser igual a la transformación de la suma de cada uno de los vectores individualmente. La transformación de u más la transformación de v. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a interpretarlo. Tenemos la transformación del vector u. ¿Cuál es el vector u? X sub 1 más y sub 1. X sub 1 y y sub 1, perdón. X sub 1 y y sub 1, ¿verdad? Más la transformación del vector 2, el vector v, que vendría a ser x sub 2 y y sub 2. X sub 2 y y sub 2. Esto tiene que darme la respuesta de la transformación del vector u, que viene a ser x sub 1 y sub 1 más la transformación del vector v, que es x sub 2 y sub 2, ¿verdad? Nosotros entendemos que aquí hay una suma de vectores, la cual se hace uno a uno. Entonces tenemos transformación de x sub 1 más x sub 2 de y sub 1 más y sub 2 debería ser igual a la transformación de el vector, a la transformación del vector x sub 1 y sub 1 más la transformación del vector x sub 2 y sub 2. ¿Sí? Igual aquí lo vamos a ver con un ejemplo. Muy bien, eso es para la condición número 2, pero existe una tercera y última condición en la cual indica que la transformación de un escalar en álgebra C multiplicado por un vector v, un vector u, lo que fuera, es igual al escalar por la transformación de su vector, ¿verdad? Entonces, tienes que cumplir estas tres condiciones para determinar si la transformación es lineal. Tenemos el siguiente ejemplo. Dice, determina si la siguiente transformación es lineal. Tenemos una transformación en R2 en el plano, en donde dice que la transformación, ¿no?, del vector XY, ¿no?, de este vector que tiene componentes XY es igual a un vector que tiene tres componentes. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta de que teniendo un vector en R2, al hacer la transformación tendremos como respuesta un vector en R3, 1, 2, 3, las tres componentes. ¿Ok? Entonces, para determinar si es una transformación lineal, lo primero que tenemos que hacer es verificar una de los tres axiomas. Ojo que solamente podremos determinar si la transformación es lineal si cumplen los tres axiomas o condiciones comentados anteriormente. Entonces, comenzamos diciendo que la transformación del vector 0 tiene que ser igual a 0, para lo cual la transformación de x siendo x0 y y0 tiene que darme 0 más 0, 0, 0 menos 0, 0, 3, 0, o sea, sí cumple, ¿no? Porque el vector 0 me va a dar como respuesta 0. Eso es para la condición o axioma 1. Luego tenemos el axioma 2, el cual determina que para que sea una transformación lineal debe cumplir que la transformación del vector u
del vector v tiene que ser igual a la transformación de u más la transformación de v. Como habíamos comentado anteriormente, vamos a determinar que el vector u está dado por las componentes x1, y1 y que el vector v está determinado por las componentes x2 y y2, ¿no? Entonces, teniendo esto como premisa, vamos a ver si esto cumple. A ver, entonces, ¿qué podemos decir primero? Primero, que la transformación, ¿no?, de, en este primer caso, u, ¿cuánto es u? U es x1, y1 del vector u más el vector v, que vendría a ser x2 y y2, tiene que ser igual a la transformación de u, x1, y1 más la transformación de v, que viene a ser x2 y y2. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos decir lo siguiente, que aquí lo primero que tenemos que hacer es sumar dos vectores. Entonces vamos a sumar los vectores indicando que x1 más x2 será la componente 1 y la componente 2 será y1 más y2. ¿Correcto? ¿Ok? Del mismo modo, esta transformada será igual a la transformada independiente de cada vector. Teniendo en cuenta que lo que me indica la premisa es que la transformación de x del x y y, en este caso de la componente 1 y de la componente 2 del vector, será igual a tres componentes, siendo la primera componente la sumatoria de x más y, el segundo componente la diferencia y el tercer componente 3 veces y. Entonces, siguiendo esa premisa, vamos a realizar la transformada de cada uno. Entonces, la transformada de este vector sería, en este caso, teniendo que x más y me va a dar el primer componente, en este caso sería x1 más y1. Entonces, la segunda componente es x menos y, en este caso sería x1 menos y1. Y para el tercer caso sería 3 veces y, entonces aquí sería 3 veces y1. De momento lo vamos trabajando de esa forma. Ahora, más, continuamos lo mismo. Decimos que para tener la transformada de este segundo vector, lo que vamos a hacer es trabajar con la premisa, ¿no? Entonces decimos, para encontrar la primera componente es x2 más y2, la segunda componente es, siguiendo este caso, x2 menos y2 y la tercera componente sería 3 veces y2. Tenemos las dos transformadas. Los dos vectores hemos encontrado transformados. Entonces, para determinar si se cumple este segundo axioma o segunda condición, tenemos que encontrar la transformada de esto, que tendría que ser la sumatoria de ambos. Muy bien. ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí? Que la transformada de esto aquí es igual al este vendría a ser la primera componente y este vendría a ser la segunda componente. Dice que para encontrar la transformada vamos a sumar x más y. Este viene a ser todo x y este viene a ser y. Entonces sería x sub 1 más x sub 2, ¿no? Como voy a sumarlo con y, que viene a ser este, sería más y sub 1 más y sub 2.
Del mismo modo, para encontrar la otra componente, sería x sub 1, sería x sub 1 más x sub 2 menos, porque está que resta, la componente 2, que es y sub 1 más y sub 2. Componente 1 a componente 2, según lo que determino. Y para encontrar la tercera componente, está determinado como 3 veces la segunda componente, que en este caso sería y sub 1 más y sub 2. Entonces ahí hemos encontrado la transformada. Para esto, ¿a qué tiene que ser igual? A la sumatoria de estos dos. Vamos a sumar 1 a 1. Esta viene a ser la componente 1 y esta es la componente 1 del otro vector. Entonces tenemos lo siguiente. Se va a sumar 1 a 1 como siempre hemos venido trabajando. Ojo, aquí este es un vector. Entonces sería, aquí tenemos la siguiente forma. Tenemos x sub 1 más y sub 1, que es esta componente, más x sub 2 más y sub 2, que es la componente de acá. ¿Verdad? Lo mismo acá sería x sub 1 menos y sub 1 más x, aquí como lo venimos trabajando, en este caso es x sub 2 menos y sub 2. Y acá lo mismo, 3 veces y1, 3 veces y1 más 3 veces y sub 2. Si nos damos cuenta, esto que está acá es lo mismo que está acá. Porque aquí si hacemos distributivas sale 3y1 más 3y2 y es lo que tenemos acá. Por tanto, podemos afirmar que el segundo axioma, la segunda condición, sí cumple para este ejemplo. De momento cumple el primero y el segundo axioma. Ahora lo que tiene que ocurrir es que la condición cumpla con el tercer axioma. ¿Y qué determina el tercer axioma? El tercer axioma determina que la transformación de un escalar multiplicado por el vector debe ser igual al escalar multiplicado por la transformación del vector. Entonces, partiendo de ahí, decimos lo siguiente, que la transformación del vector, perdón, del escalar C por el vector U, habiendo dicho que el vector U tiene componentes x sub 1 y y sub 1, será igual al escalar por la transformación de el vector U, que es x sub 1 y y sub 1. Entonces, ¿qué podemos determinar? Lo siguiente, tenemos que la transformación del escalar puede estar determinado de C por x sub 1 en la primera componente y en la segunda componente de C por y1. Eso será igual a C por la transformada de el vector U. ¿Verdad? Entonces, para tener la transformada sería, tener la transformación sería x más y, sería x1 más y1, ¿verdad? En el otro caso sería x1 menos y1 y en el último caso sería 3 veces y1. Muy bien. Entonces, para determinar esto, chicos, tenemos que decir lo siguiente. Tenemos que la transformada del vector multiplicado por el escalar me tiene que dar igual al escalar multiplicado por la transformada del vector. ¿Ok? Entonces, para eso decimos lo siguiente. La transformada de todo esto, de todo este vector, será igual
a x más y, siendo x la primera componente y y la segunda componente. Entonces tenemos c x1 o x sub 1 más c y sub 1, primera componente más segunda componente. De la misma forma, tenemos cx1 menos cy1, porque así me determina la condición que debo restarle. Y en el tercer caso sería 3 veces cy1, teniendo así este vector de 3 componentes en R3. ¿Y esto qué va a ser igual? Ya sabemos que este escalar puede multiplicar a cada una de las componentes. Sería cx sub 1 más cy sub 1, cx sub 1 menos cy sub 1, y al final podemos tener que 3 veces c por y sub 1. Este vector ha sido multiplicado por su escalar. Por tanto, podemos confirmar la tercera y última condición o axioma. Entonces, al haber corroborado los tres axiomas, decimos que esta transformación sí es una transformación lineal. Y esa sería la respuesta.